Bueno, muchas gracias por la invitación. Como después de esa presentación, el día de hoy vengo a hablar de las lesiones por aplastamiento. En general, para definirlo, la lesión por aplastamiento se considera como un trauma de alta energía o prolongado. Este se Doctor, le presenta en un... pedimos que nos comparta su presentación. ah, no estaba... Ok. Oh, this here. Sorry. ¿Ahora sí lo ven? Perfecto, gracias. Bueno, estamos hablando desde el principio otra vez. Qué pena. Bueno, lesiones por aplastamiento. Como decía, pues es una serie de, o sea, se puede definir como un trauma de alta energía, o en este caso también puede ser trauma prolongado. Este se presenta en un espectro que puede variar desde contusiones menores a lesiones mayores que pueden poner en riesgo la extremidad. Esto pues depende de la severidad, de la localización, el nivel de energía y el tipo de tejidos involucrados. En casos severos, más del 50% de estas lesiones mayores pueden llevar a complicaciones aún mayores, entre las cuales podemos encontrar osteomielitis, fallas de unión de fracturas, fallas de colgajo en casos de que se haya intentado hacer un tipo de reconstrucción, o últimamente el peor de los casos en amputación. Con el síndrome compartimental, que es otro aspecto de las lesiones por aplastamiento. En este caso, pues el síndrome compartimental involucra más a músculo y paquete neurovascular. Ahora voy a hablar en más detalle en las siguientes diapositivas. En todo caso, lo que tenemos que hablar es de la secuencia de la lesión en estos traumas severos. En estos, pues, este tipo de lesiones tienen algún tipo de nivel de interrupción del flujo sanguíneo, con la consecuencia obvia que va con hipoxia en el sitio de trauma, puede generar continuación del empeoramiento de la lesión a medida que el edema, la hipoxia y el daño se empeoran, con el potencial de perpetuación por la lesión de isquemia y reperfusión, especialmente si hay otras lesiones debajo, como fracturas complejas, hemorragias, lesiones neurológicas, que llevan pues a edema compartimental y compromiso de la microcirculación. En estadios de trauma prolongado, pues ahí hay mucho mayor propensión a daño por el edema, anoxia y necrosis, que puede llevar a pérdida de la extremidad. Hablando específicamente de la lesión de isquemia y reperfusión, que es un aspecto que quiero acotar. En la isquemia prolongada, pues, como dije antes, el daño directo por hipoxia, los tejidos mueren. Simplemente, si no hay flujo sanguíneo, los tejidos se mueren. Pero en una isquemia de corta duración o mediana duración, cuando se interrumpe el flujo y luego súbitamente se restablece, hay un daño indirecto por el efecto oxidativo inflamatorio de todas estas sustancias proinflamatorias oxidativas que se generan como respuesta. Hay una activación excesiva con adhesión leucocitaria y generación de especies de oxígeno reactivo, que conllevan a la diapéresis de los glóbulos blancos, empiezan a invadir el tejido intersticial, y ahí es cuando se genera la perpetuación del daño. Ejemplos de lo que más frecuentemente vemos en las condiciones clínicas: condiciones de presión prolongada, pacientes ancianos que se caen y de pronto nadie los encuentra por horas e incluso días. También el caso del borracho que amanece sobre el brazo. Casos de aplastamiento agudo por accidentes, en el caso militar, pues lesiones de combate. En casos de revascularización, cualquier tipo de intervención médica que genera restauración de flujo sanguíneo, como en casos de cirugía de bypass, angioplastia, tanto coronaria como de extremidades, angioplastia con balón, o poniendo stents. Órganos extraídos para trasplante, pues por definición el órgano que ha sido sacado es un órgano isquémico, que
este efecto de reperfusión. Casos de colgajos libres, incluso colgajos rotacionales en cirugía plástica. En los casos de fasciotomía por descompresión, reinserción de amputaciones traumáticas, en casos de post-resucitación cardiopulmonar, falla multisistémica y en general en cualquier momento en que el flujo sanguíneo se mejora de shock. Ahora sí, hablando específicamente del síndrome compartimental, más que todo en extremidades, pero también se puede dar a nivel abdominal. Estos conceptos hay que tener en cuenta que es el incremento de presión en un compartimento anatómico, generalmente que está encerrado dentro de la fascia o de los septos intercompartimentales en la extremidad. Cuando empieza a haber por algún tipo de trauma y de inflamación súbita, hay un incremento de la presión dentro de este compartimento que va por encima de la presión de perfusión. Literalmente empieza a aplastar los vasos sanguíneos y no permite la entrada de sangre arterial. Esto conlleva, cuando se perpetúa ese ciclo vicioso, un compromiso del drenaje venoso y linfático. La causa más frecuente es por trauma o compresión prolongada, pero también se puede dar en los casos por ejercicio prolongado, como ha pasado en casos de entrenamiento muy fuerte, pacientes que no se hidratan adecuadamente, están en un estado de desacondicionamiento que genera daño muscular y esto genera la inflamación y daño endotelial. Otros casos en algunas partes del mundo se da por envenenamiento, especialmente por mordeduras de serpientes. Idealmente se debe hacer un diagnóstico por medición de presión compartimental. Desafortunadamente estas opciones no están disponibles en muchas partes y se tiene que hacer un diagnóstico juicioso clínico. Lo peor que pasa, complicación con disfunción crónica neurovascular o amputación. Tenemos un esquema de los compartimentos a nivel de la extremidad inferior, simplemente para recordar cómo estos compartimentos no solamente están dados por la fascia, sino por los septos intercompartimentales. El problema, lesión de isquemia por reperfusión. Otras complicaciones que van a lo largo de esto, que son fracturas de huesos largos en las extremidades, casos de hemorragia no contenida, que genera aumento de la presión, punciones vasculares en caso iatrogénico, pacientes con inyecciones de drogas intravenosas que pueden romper el vaso, vendajes y yesos muy apretados, en casos de compresión prolongada de la extremidad, lesiones por aplastamiento, pero también se puede dar en casos de quemaduras y congelamientos. En la evaluación de estos casos es importante medir la presión compartimental y esta es una guía de los niveles como para tener en cuenta el estado de emergencia. Entre 10 a 20 milímetros de mercurio en un paciente post-trauma es un estadio de sospecha, pero no está establecido aún. Algo mayor de 20 milímetros de mercurio, ahí ya es como la alta sospecha de síndrome compartimental. Es mejor ser proactivo y tener la consulta quirúrgica lista. En casos de más de 30 milímetros de mercurio con síntomas, ahí sí ya podemos hablar del síndrome compartimental y la fasciotomía es inminente. Entonces, el tratamiento de elección. La secuencia de eventos durante la isquemia, interrupción del flujo sanguíneo, la hipoxia e hipoglicemia. Lo más característico aquí y es clave en esta parte es el daño endotelial. En traumas menores o simplemente abrasiones superficiales que pueden también dar daño de los tejidos, pero la diferencia es que al no haber este impacto de alta energía, no se genera tanto daño endotelial como sí sucede en las lesiones por aplastamiento y en los síndrome compartimental. Con este nivel de sufrimiento masivo de los tejidos, se activa el sistema de xantina oxidasa
y se lleva a suprarregulación y expresión de moléculas de adhesión celular, como el CAM1, el AM y muchas otras selectinas. Cada vez que vemos el CAM, eso es por molécula de adhesión celular. Dentro de los mecanismos de la isquemia también hay que tener en cuenta que no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad a la isquemia. Depende de la tasa metabólica. Si recordamos, pues la piel puede tener un poquito mejor resistencia a la hipoxia comparado con el músculo, que tiene tan alta función metabólica. En este caso empieza a haber la formación de las especies reactivas de oxígeno por la vía del NADPH oxidasa, los usuales sospechosos, o sea, los agresores de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, el radical hidroxilo, otros más raros como el singlete y el alfa. Cuando el estrés oxidativo continúa y hay un más sufrimiento, también se pueden involucrar especies reactivas de nitrógeno, y ahí es cuando llega el peróxido de nitrito, ahí sí estamos en problemas. Ahí dices, oh no. Aquí vemos entonces una secuencia a nivel celular de la activación de la vía del NADPH en la producción de estos especies de oxígeno reactivo. Cuando llegan los leucocitos o entran nuevamente después de la reperfusión, empiezan a liberar estos agentes tóxicos, aumentando el estrés oxidativo. La activación de la xantina oxidasa empieza a generar múltiples daños. Entre ellos, pues, está la peroxidación lipídica, que es en esencia la base del daño neuronal, el daño axonal y mielínico de los nervios, oxidación de proteínas, daño directo del ADN, inactivación de sustancias protectoras como el citocromo, y en últimas el daño de membrana que lleva al ciclo de edema, necrosis, neuropatía y secuencia de daño tisular. Como vemos aquí, a medida que se va agotando el oxígeno y se acaba la energía, con la degradación del ATP hasta su reducto de adenosina, inosina y hipoxantina, que son los elementos de degradación de la energía, se activa esta vía que es peligrosa, pero a la vez se está buscando deshacer estos factores de las purinas. Pero en ese proceso se generan anión superóxido y peróxido, y cuando se genera la reperfusión empieza a bañar el resto de los tejidos en estos materiales tan tóxicos de alta estrés oxidativo. En condiciones normales, pues las células sanguíneas van a través de los vasos sanguíneos libremente, con este niño aquí en el tobogán. Pero en condiciones anormales, por el trauma, en este caso lesión por aplastamiento o compartimental, que hay una interrupción del flujo. Cuando se restablece el flujo, uno diría que todo vuelve a la normalidad y todos felices, pero realmente no es así. Eso no pasa. Una vez se restablece el flujo sanguíneo, el problema es que durante el tiempo que hubo ese sufrimiento hipóxico, el endotelio, después de la obstrucción, genera una respuesta de estrés y empieza a presentar selectinas, que es una cantidad de moléculas en la superficie del endotelio que hacen que este tobogán no sea tan liso. Estas selectinas son como llamados de auxilio en representación de ese daño. Ahí empieza entonces el incremento paradójico del daño tisular que se presenta cuando se restablece el flujo. Hay una secuencia, cuando hay el influjo de los leucocitos, empieza la secuencia de adhesión laxa. Primariamente quedan atrapados como pegados a la pared. Hay una señalización y activación de los leucocitos, pasa por una adhesión firme, ahí sí ya realmente se pegan a la pared, y después la fase de diapédesis, que es la invasión. En condiciones normales, el endotelio sería liso, como tobogán, pero en esta hipoxia ahí vemos cómo, aquí cómicamente tratando de hacer el ejemplo de cómo los leucocitos se quedan pegados en respuesta a estas moléculas de adhesión que se tardan en desaparecer
cuando el flujo se restablece. Obviamente, cuando la puerta de la reperfusión se abre y entra el influjo de células, ahí empieza el problema. Aquí simplemente para ejemplarizar, este es una microfotografía de un velcro, un velcro común, para poner el ejemplo. En la parte superior, si pueden imaginarse, representa la superficie del neutrófilo, que tiene de por sí como parte estructural de la membrana múltiples moléculas de adhesión. Ellas están presentes, entre ellas las que podemos mencionar, están las cadenas beta 2 de las integrinas, como el CD11 y CD18, receptores de la interleuquina 8 y el PSGL1, el ligando de glicoproteína de selectina 1. Esos son materiales presentes todo el tiempo dentro del leucocito. Es como el leucocito actuando como la patrulla de policía, siempre mirando y presente. Si en la parte inferior el endotelio está bien, pues no debería haber nada y aquí todo pasa normal, pero en estas condiciones de emergencia hipóxica, el endotelio, como dije antes, empieza a presentar lo que represento aquí con los ganchos del velcro, las moléculas de adhesión como el PECAM y el ICAM1, el AM, MEIC14, selectinas, L-selectinas, para tratar de atrapar el leucocito para pedir ayuda. Aquí mostrando el estado de isquemia, cuando a medida que el oxígeno se acaba, el CO2 empieza a acumular, el endotelio siente esta agresión y empieza a presentar estas selectinas de emergencia. Ahí es cuando entonces empieza la adherencia laxa de esos leucocitos. En ese momento hay cambios en el endotelio, como la liberación de factor de necrosis tumoral, histamina y otros vasoactivos que causan el encogimiento del endotelio. Si vemos acá, se empieza como a contraer. El otro factor es que el PECAM, que es la molécula de adhesión plaquetaria endotelial por fosforilación, empieza a relajar estas uniones interendoteliales, haciendo que el endotelio se vuelva más poroso y empieza el proceso de edema. La siguiente fase, una vez ya se ha activado el leucocito por este efecto llave cerradura, se empieza a generar la activación con liberación de múltiples sustancias proinflamatorias y vasoactivas, como ya hemos hablado antes, por el santina oxidasa, especies reactivas de oxígeno, citoquinas, interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, factor de agregación plaquetaria. Esto lleva a la activación del complemento, activación inflamatoria importante. Y la otra parte bastante importante es la activación de la cascada de coagulación. En este momento ya el leucocito literalmente se queda pegado al endotelio con adhesión firme y por acción del PECAM empieza el proceso de la diapédesis. Y pues esta activación plaquetaria genera trombosis a nivel venular postcapilar, que aumenta el problema de perfusión a nivel tisular. Como vemos acá, el leucocito, una vez entra los tejidos intersticiales, empieza a presentar aún más sustancias proinflamatorias como las citoquinas, pero se empeora por el hecho de la secreción de proteasas, colagenasas, que empiezan a hacer daño directo de los tejidos. En últimas, el daño a nivel muscular se da por esta hipoxia sostenida. Pues el músculo empieza ya también a sufrir. Como recordamos, el músculo es el que más mitocondrias tiene. Y para nosotros en medicina hiperbárica, últimamente, pues la mitocondria es el cliente último de esta suplencia de oxígeno que estamos tratando de entregar. Y aquí haciendo una pausa para hacer una propaganda a la mitocondria, una breve reseña histórica, recordando que pues hace 2 billones de años, en un mundo de procariotas tontas, de repente estas dependían exclusivamente de la ineficiente vía glicolítica, salió esta bacteria astuta que se ingenió la fosforilación oxidativa del ácido pirúvico, dando inicio al ciclo de Krebs. Con esto consiguió trabajo de por vida como planta de energía de las células procarióticas, y con esto pues se dio la opción de generación de organismos multicelulares y en últimas la evolución y la vida misma en el planeta. Ya cierre de la propaganda a la mitocondria.
Con esto pues sabemos que la mitocondria en sí es la batería y es a la que tenemos que tratar de proveer el oxígeno para deshacer todo este desastre hipóxico. Aquí vemos una secuencia, vemos cómo en cuestión de minutos este neutrófilo aquí, que lo sigue, seguimos aquí con la flecha, se adhiere al endotelio pasando por las fases que comenté, la adhesión laxa, que hay activación, después viene la adhesión libre, firme, y aquí ya empieza la diapédesis al espacio intersticial. Aquí vemos cómo entonces el leucocito entra dentro del tejido ya activado, generando todas estas sustancias proinflamatorias, y aquí es cuando empieza a causar estragos. En esta diapositiva solamente la estoy mostrando aquí para comparar en la parte de arriba como la secuencia del daño que ya mencionamos, que ocurre con la reperfusión. En condiciones hiperbáricas hay una menor expresión de las selectinas, haciendo que pues, este efecto velcro del que hablaba no ocurra, y así los leucocitos puedan continuar su camino sin generar todo este desastre inflamatorio. Ahora quisiera presentar el cuadro clínico de cómo estos eventos patofisiológicos se ven en un caso, uno tratado convencionalmente sin hiperbárica y otro tratado con mecanismo hiperbárico. Aquí estos son casos de mi práctica personal, simplemente como para efecto de ejemplo. Esta dama, una señora de 47 años, previamente saludable, se cayó de un caballo, desafortunadamente el caballo le cayó encima. Esta paciente no estaba estable desde el punto de vista neurológico para ser llevada a cámara hiperbárica, y a pesar de que esta lesión que estoy mostrando aquí en la pierna izquierda no es la peor de las que ella tenía muchas más de lesión por aplastamiento, la quiero utilizar simplemente para ejemplarizar los hallazgos. Aquí en este primer día que la vi, el 26 de septiembre, aquí usamos el mes va primero acá, el 26 de septiembre, cuando la vi primero, uno diría, bueno, tenemos estas ampollas, pero lo que quiero llamar la atención es con estas lesiones de alto impacto, como vemos acá, esta lesión violácea en la piel, que en realidad no es equimosis, no podría ser categorizada como equimosis, pero aquí ya podemos ver que estos mecanismos de infiltración tisular se están dando, y podemos estimar que aquí ya hay lesión endotelial por el trauma. Ese mismo día, unos minutos después, haciendo el debridamiento, aquí vemos cómo los tejidos, cómo se ven después de haber eliminado los tejidos muertos superficiales. Si este mismo tipo de lesión hubiera sido simplemente una raspadura, sin el efecto del alto impacto energético, uno podría pensar que ya en condiciones con una adecuada aplicación de apósitos se podría epitelializar. En este caso, sabiendo que fue el resultado de alto impacto, tenemos que seguir observando este caso. Y pues, dicho y hecho, unos 5 o 6 días después, vemos cómo los tejidos empiezan ya a presentar áreas de necrosis, formación de escara y de no progresión de epitelización como hubiera uno esperado. Aquí vemos unos días después cómo continúa esa progresión de necrosis y formación de escaras, a pesar de que se le hagan los debridamientos, todavía hay sufrimiento tisular. Aquí en este caso podemos ver una vena trombosada. Este es un ejemplo de cómo a nivel microscópico también vamos a tener trombosis venular postcapilar. Bueno, este es el caso no tratado. Aquí tengo otro caso para comparación. Este es un caballero de 53 años. Desafortunadamente él se bajó de su camioneta, no se dio cuenta que la dejó desengranada. Cuando se bajó tenía la puerta abierta, la camioneta se empezó a rodar hacia atrás, la puerta lo tumbó y la llanta le pasó por encima del muslo derecho. Este día cuando llegó el mismo efecto, y esto es lo que quiero mostrar y comparar con la señora anterior, empezamos a ver estas lesiones violáceas que pueden o no ser dolorosas, lo que decimos acá, dusky,
Pero me recuerdo que en ese momento le dije al paciente, mire, le puedo asegurar que en unos cuantos días toda esta zona de acá va a morir, va a generar una necrosis total epitelial. 3 días después, ya vemos acá entonces cómo está este nivel de necrosis con líquido debajo, con combinación de edema y liquefacción necrótica de los tejidos adiposos subyacentes, con y por supuesto, pues infección. Ya este nivel ya el paciente está infectado. Inmediatamente se empezó terapia hiperbárica, debridamiento secuencial con antibióticos guiados por cultivo. Aquí en este caso también podemos ver el efecto de la vez pasada de las trombosis venosa. La diferencia de este caso, la progresión a la mejoría fue notoria, la necrosis fue mínima, con rápida progresión a generación de tejido de granulación y control total de la infección. Realmente fue un proceso muy, muy fácil, a pesar de que esta fue una lesión muchísimo mayor. Podemos ver cómo después de exposición diaria al oxígeno hiperbárico, pudimos generar un tejido de granulación bastante adecuado, que nos permitió entonces llevar al paciente a las salas de cirugía para trasplante de piel y terminar en un final feliz, listo para su rehabilitación de terapia física. Entonces, hablando más específicamente del mecanismo de acción del oxígeno hiperbárico. Como ya todos sabemos, el oxígeno hiperbárico, una vez ya jugamos con el parámetro de presión y concentración de oxígeno por la ley de Henry, vamos a saturar el plasma sanguíneo, reduciendo el efecto hipóxico. Hay una reducción del edema hidrostático. Sabemos que pues, el estado de vasoconstricción hipóxica con reducción del flujo de más o menos 20%. Esto es compensado por la hiperoxia del flujo que viene. Hay disminución de la expresión de las moléculas de adhesión, como dije antes, los ganchos el efecto velcro, el oxígeno hiperbárico elimina ese efecto para que haya menos adhesión leucocitaria y menos respuesta inflamatoria. La estimulación de factores de crecimiento. Esto también es bastante importante, la generación de absorbedores de radicales de oxígeno, como la catalasa, como la glutatión reductasa, superóxido dismutasa y mieloperoxidasa, entre muchos otros, la hemoxidasa y otros. Para el proceso de selección de los casos de lesiones por aplastamiento, en este caso específicamente lesiones por aplastamiento, que deberían ser tratados con oxígeno hiperbárico, hay que determinar tanto el nivel de severidad de la lesión como el estado general del paciente. Para establecer el nivel de lesión podemos utilizar la clasificación de Gustilo. Esta clasificación es utilizada por los ortopedistas, en donde vemos que el tipo 1 y el tipo 2 son lesiones menores, con heridas de 1 y 10 centímetros respectivamente, que tienen menor daño tisular. Las que más nos debemos enfocar es en las tipo 3, sabiendo que la tipo 3A, todas ellas son mayores de 10 centímetros de apertura. La tipo A, hay aplastamiento severo, pero hay tejido suficiente para cerrar. El B es cuando hay pérdida de tejido y no hay suficiente tejido para cerrar la base de la herida. Y el C es mucho más severa. Ahí ya hay cuando hay lesión vascular o neurológica que necesita reparación. El otro aspecto es el estado del paciente. Se utiliza para determinar qué tan saludable y funcional es el paciente. Con estos 5 puntos de evaluación, como son la actividad de vida cotidiana, ambulación, comorbilidades, el uso de cigarrillos y esteroides y el déficit neurológico. Con esto, pues, podemos estadificar el paciente y darle un puntaje, saber que de 8 a 10 es un paciente sano, de 4 a 7 hay un nivel de compromiso, y de 0 a 3 ya es un paciente más complicado, descompensado. Combinando estos factores, podemos sugerir los casos que deberían ser tratados con oxígeno hiperbárico. Como vemos, los Gustilo tipo 1 y 2, el uso de hiperbárica se reservan simplemente para pacientes mucho más descompensados hacia el lado derecho de la tabla, en los cuadros grises. Los tipo 3, casi todos
tienen indicación para hiperbárica. En paciente sano es un 50-50 a decisión del clínico. Pero teniendo en cuenta que los de nivel 3B y C, más del 50% de esos casos tienen complicaciones mayores, como había dicho antes, como fracturas fragmentarias, fracturas con pérdida sustancial de tejido o amputación traumática. En los casos mucho más complejos, en la esquina inferior derecha, que terminan en amputación, el oxígeno hiperbárico también aún debería ser considerado para ayuda del cierre del muñón o del colgajo. En todo caso, si hay indicación, siempre se debe iniciar en fase temprana. Tratar de no dilatar el uso del oxígeno hiperbárico. Desafortunadamente, en la realidad, en muchos centros se involucra al personal hiperbárico muy tarde o nunca, cuando ya hay complicaciones y no de forma proactiva anticipada. Ahora, cambiando a la parte de síndrome compartimental, como he dicho antes, en el estadio de sospecha, no está indicado utilizar oxígeno hiperbárico. Hay que estar mirando los hallazgos como el edema postraumático, infiltraciones, obstrucción al flujo venoso, el nivel de dolor, postura comatosa, especialmente en pacientes que han tenido mordedura de serpiente y ya están en shock. Hay que estar pendientes de estos casos con una evaluación neurovascular frecuente, con los factores como son factores diagnósticos que son dolor, parestesias, parálisis, palidez y falta de pulso. En esos casos, tratar de dar tratamiento a la lesión primaria cuando todavía no hay síndrome compartimental. Si el ciclo vicioso de isquemia, edema, daño conlleva ya un estadio inminente, y este estadio inminente que ya es diagnóstico de compartimental, ahí sí el oxígeno hiperbárico está indicado. Si hay 3 o más hallazgos clínicos, como dolor, hipoestesias, debilidad, dolor pasivo y endurecimiento del compartimento, o si hay un hallazgo de medición de la presión, cuando esta opción está disponible, incremento sostenido o estos niveles de presión de acuerdo al tipo de paciente. Pero si ya hay el diagnóstico de síndrome compartimental, el paso a seguir es siempre fasciotomía. La fasciotomía es lo primero que debe suceder, incluso antes de pensar en hiperbárica. No se debe retardar el uso de la fasciotomía. Las indicaciones: el dolor, anestesia, parálisis, edema rígido, encefalopatía y mielopatía. Y los criterios de fasciotomía, como ya había mencionado antes, presiones de mayor de 45 en paciente sano, de 30 a 40 en paciente comprometido, 20 a 30 en paciente descompensado o en shock. Las indicaciones de oxígeno hiperbárico post-fasciotomía, también vale la pena revisar la importancia. Si hay persistencia de isquemia muscular, en casos de que haya que ampliar el área de fasciotomía. Cuando hay falta de demarcación de tejido viable, como todos sabemos, con la exposición hiperbárica, los tejidos de penumbra o se mejoran o no, pero al menos desde el punto de vista del debridamiento y las intervenciones quirúrgicas es más fácil determinar qué está vivo y qué no es. Para manejo del edema masivo, control de la isquemia prolongada, importante en los casos, en los casos en los que se ha dado injerto o colgajo, que hay signos iniciales de isquemia. Si hay neuropatía residual, si hablamos de la peroxidación lipídica axonal, o en pacientes comprometidos. Bueno, las tablas de la recomendación basada en la efectividad. El oxígeno hiperbárico, las recomendaciones de tratamiento y arbitraje del uso en lesiones por reperfusión, idealmente 2 veces al día. En lesiones por aplastamiento, la recomendación en teoría 3 veces al día por 2 días, 2 veces al día por 2 días y luego diario por 2 días. En el síndrome compartimental, 2 veces al día, el primer día seguidos de tratamiento diario, pero siempre recordando que el oxígeno hiperbárico no es nunca sustituto para la fasciotomía.
En los casos de complicaciones después de estas lesiones, como los colgajos amenazados, heridas complejas, osteomielitis refractarias o complicaciones de la fasciotomía en sí, también se consideran indicaciones para el oxígeno hiperbárico. El protocolo más frecuente es 2 veces al día por los primeros 1 o 2 días y después de forma diaria. La osteomielitis refractaria es el mismo protocolo que damos para osteomielitis refractaria sin trauma, que es de 21 a 40 exposiciones. Desde el punto de vista de la literatura, hay más de 600 casos clínicos reportados en publicaciones indexadas que apoyan el uso del oxígeno hiperbárico en lesiones por aplastamiento. Es imposible revisarlas todas, pero vale la pena recordar los clásicos antiguos del doctor Nylander en el 85, en el 89, que hizo algunos estudios en perros con isquemia controlada por torniquete, y mostró que los casos comparados de menos progresión a necrosis y edema en los casos tratados con oxígeno hiperbárico. Eso es algo que en la clínica, en mi caso, lo veo como el caso que presenté. En 1988, el doctor Bartlett mostró también la mejoría electrofisiológica después de la exposición del oxígeno hiperbárico. Estos son algunos de los estudios originales, pero ha habido otros estudios posteriores que han reproducido estos hallazgos. La Asociación Americana de Cardiología clasifica el oxígeno hiperbárico como clase 1B en lesiones por aplastamiento. Eso quiere decir que la considera como útil, efectiva y beneficiosa con al menos un estudio randomizado. Gracias a Dios que hay por lo menos uno en lesiones por aplastamiento. A nivel del síndrome compartimental está clasificado como una clase 1C, indicando que es útil y efectiva basada en la opinión de expertos. Hay otro modelo alterno de la Asociación de Cardiología propuesto por el doctor Michael Strauss, un ortopedista de Long Beach, California, en el que se evalúa la efectividad de la aplicación del oxígeno hiperbárico dependiendo de la experiencia del médico tratante, los mecanismos del oxígeno hiperbárico, las publicaciones, falta de otros tratamientos disponibles y el número de estudios controlados randomizados existentes. Con esto vemos que el puntaje para las lesiones por aplastamiento es un poquito más alto, 7 puntos, y en síndrome compartimental es solo de 6 puntos, simplemente porque no hay un estudio randomizado disponible, como dije antes. También cabe recordar que la patofisiología de las lesiones por aplastamiento, de las que revisé, es compartida y es aplicable a otras lesiones, como las quemaduras, congelamientos, colgajos comprometidos y reimplantes. Por ende, es importante considerarlo en estos casos. Otro aspecto que vale la pena mencionar es el factor inducible por hipoxia, que fue el motivo del Premio Nobel de Medicina del 2019. Es un factor de transcripción que responde a bajas tensiones de oxígeno. Tiene un rol bastante importante en los cambios metabólicos celulares para adaptarse a las condiciones adversas de hipoxia. Esto genera pues suprarregulación de la vía glicolítica, producción del VEGF para angiogénesis más temprana y regeneración de tejidos. Se ha visto, y esto fue lo que pudieron demostrar el doctor Kaelin, Semenza y Radcliffe, esto es de bastante importancia en el manejo de heridas y la regeneración tisular. En esto pues recordamos cómo cuando tratamos a los pacientes en las cámaras hiperbáricas, realmente es una especie de una montaña rusa de oxígeno durante la sensación de hipoxia después de cada hipoxia, entre comillas, controlada. Esto también está involucrado en el concepto del preacondicionamiento hiperbárico. Pues la paradoja hipoxia-hiperoxia es la montaña rusa de oxígeno que había mencionado. Esto pues mejora la tolerancia al estrés oxidativo por la suprarregulación de absorbedores de radicales de oxígeno, el glutatión, la superóxido desmutasa y todos los demás. También genera mediadores antiinflamatorios al bloquear el mecanismo de adhesión leucocitaria. También al reducir el estrés hipóxico hay menos generación de citoquinas. Los tejidos al no sufrir pues no generan estos
mediadores de llamados de auxilio que generan esta inflamación descontrolada. Disminución de complicaciones posoperatorias en todos los casos que pueda generar algún nivel de reperfusión, como cirugía de bypass coronario, circulación extracorpórea, algunos eventos de cirugía vascular y neurocirugía. También mejora la microcirculación y promueve la angiogénesis temprana, VEGF, como había mencionado, disminución de la apoptosis, y tiene un efecto neuroprotector en procedimientos que impliquen hipoperfusión, cirugías complicadas largas. En últimas, este concepto del preacondicionamiento hiperbárico casi que es como un efecto de vacuna protectora contra lesiones hipóxicas e isquemia por reperfusión de forma proactiva antes de la exposición de estas situaciones complejas. Bueno, ya llegando al final, en conclusión, el mensaje que quiero dejar no es solamente el entendimiento de la fisiopatología de las lesiones por aplastamiento y los protocolos de manejo hiperbárico, sino también nuestra responsabilidad como médicos hiperbáricos de educar a otras especialidades en la importancia de la utilización temprana del oxígeno hiperbárico en estos casos. Es triste en muchos casos ver que pacientes no se les ofrece esta alternativa. Y en mi opinión, pues los pacientes tienen el derecho de ofrecerse esta opción terapéutica. Con esto, pues los invito a involucrar más a nuestros colegas en cirugía general, cirugía plástica, vascular, otorrino, cardiología, radiología, intervencionista, entre muchos otros que actualmente no están considerando el uso del oxígeno hiperbárico como terapia coadyuvante, no reemplazando, pero como coadyuvante para ayudar a nuestros pacientes. Y pues con esto ya doy conclusión a mi charla. Bueno, muchas gracias.